Fede, ¿estás para romper el hielo? Si te digo la verdad, no. No, pero Pero bueno, vos pudiste lograrlo, así que sí. eh, me interesa charlar con vos porque, bueno, sos la persona detrás de éxitos como Duki, como Visa, como Nicky. Con el resultado opuesto es muy fácil hablar desde ese lugar, pero quiero preguntarle al Fede de hoy, ¿qué vio en el 2016 cuando convence a Duki de trabajar con él, cuando lo ve a Visa apenas arrancando, a Nicky con el primer tema? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué fuiste a buscarlos a ellos cuando todavía no habían arrancado casi, digamos? Mirá, con el primero obviamente que tuve ese primer contacto es con Duco. Em, ¿Cómo llego a él? Un poco de casualidad, un poco no. Nosotros ya empezábamos a desarrollar como a la generación previa de artistas, sobre todo urbanos, en nuestra región, los Bad Bunny de ese momento. Y estábamos promoviendo esos conciertos, y yo siempre que iba caminando para la oficina, hay un colegio del estado ahí en El Salvador, y siempre les pregunto qué estaban escuchando, ¿no? ¿Qué escuchan? Siempre que pasaba caminando, le digo, ¿qué andan escuchando? No sé qué, y en ese momento, bueno, me dicen, al Duki. Y prácticamente en el mismo momento, el hijo de un amigo, que con una capaz una vida muy diferente o de otra realidad o de extractos sociales capaz opuestos, me dijo exactamente lo mismo. Y a partir de ahí empecé a buscar quién era Duki, dónde estaba, y ahí me encontré con un mundo que después, si querés, podemos abordar mucho más en detalle. Y lo que sentí esa primera vez que me encontré con él fue que le pasa a muchos que después pueden tener el contacto con el negro. Entró por la oficina y vi entrar una estrella, un artista con un ángel y una aura especial, desde la mirada hasta la postura, hasta su manera de comunicarse, etc. En aquel momento no era el Duco de hoy. Eh, y desde ese momento yo vi que podía pasar algo realmente grande con él. Y eso derivó obviamente en el conocimiento de Nicky, de Visa, etcétera, ¿no? Pero con cada uno, con ese primer contacto que me pasó fue muy parecido. La primera vez que vi sobre todo a Nicky dentro de un estudio, dije, puta madre, qué talento tiene esta piba. Y con Visa lo mismo, ¿no? Es como esa cabeza maravillosa y ese talento que los hace especiales. Un viaje, una vida, un recorrido, una reconstrucción. Caja negra. Todo queda registrado en la memoria. Para él un léxico común es ser manager de esos artistas o ser la persona detrás, el cerebro detrás de la construcción de esos artistas. Habla de alguien que de alguna manera conoce el negocio, sabe cómo hacerlo. Y esto lo pregunto porque venís de una familia de manager de artistas. ¿Tu papá era manager de qué artistas, por ejemplo, que fue? Mi viejo fue, digamos, la historia de mi viejo es bastante especial también. Él fue el manager de Alberto Cortés toda la vida. Eh, Después fue el primer manager de Arjona, por ejemplo. En- Entre toda su larga y extensa carrera de manager, después de ahí se retiró como justo antes de que yo empiece. No tuve la posibilidad de tener una conexión contemporánea de trabajar juntos. O sea, cuando él se retiró, yo casualmente empecé, que tampoco estaba dentro de mis ganas. O sea, honestamente, porque yo en algún punto no quería saber nada con esto. Pero lo que voy es, y quería ir a este lugar, la niñez, por ejemplo. Sí. ¿Eras de ir a los shows? ¿De que Sí, artistas vinieran a tu sí, casa? total. O sea, asados en mi casa de artistas han pasado infinidad. Yo siempre mi viejo me dice, por ejemplo, venía el Negro Olmedo, o sea, yendo que era muy amigo de mi viejo, que se juntaban con Alberto Cortés, el Negro Olmedo, no sé qué, y que dice, yo tenía una fascinación por él y él por mí, que había como, tengo recuerdos como muy así de flashes, pero sí, infinidad de artistas que han pasado o sea, me crié en los teatros, o me crié en este mundo. ¿Con quiénes estuviste así siendo chico, por ejemplo? Bueno, obviamente el que más viví, el que más conviví fue Alberto Cortés, que es un cantautor que
fue para mí uno de los artistas más especiales que dio nuestro país. En el medio Serrat, Calamaro, no sé, yo era muy chico, o sea, lo vivía desde un lugar como, no sé, diferente posiblemente. Lo que tengo entendido es que tu papá quería que fuera jugador, tu mamá querías que no tuvieras nada que ver con la industria, Sí. y vos tampoco estaban en tus planes ser parte de esto, Sí. pero un poco las casualidades o haberte cruzado con una banda en el camino Sí. hicieron que terminaras laburando de lo mismo. Sí, por eso te digo que fue un poco, digamos, no casualidad, pero sí, porque lo mamé de muy chico, pero no quería saber nada, yo estaba terminando el colegio, empezando la facultad en aquel 2001, digo, para situar también en Argentina, un año complejo, y bueno, había una banda de mi barrio que paraban siempre ahí cerca de donde yo iba para el colegio, y los Tulipanes. Y siempre me decían, llévale el demo a tu viejo, decirle que nos dé la mano, que no sé qué. Y mi viejo ya estaba como de retiro. Y bueno, en una de esas tantas insistencias le dije, mirá, y mi viejo me dice, mandáselo al Negro Lombardo de la Warner. El Negro Lombardo es alguien muy especial en mi vida también porque una persona de la industria nuestra de muchos años, y un día me llama por teléfono a mi casa en ese momento y dice, pendejo, eso que me mandaste es un hitazo, me dice, ¿no? Yo digo, bueno, te paso el contacto, qué sé yo. No me rompas las pelotas, muy el que puede conocer al Negro Lombardo puede entender el personaje. Ocúpate vos, no sé qué, decirle que venga, no sé qué. Y un poco terminé estando en el medio, terminando el colegio, estando ahí en el medio de la conexión, y sucedió, ¿no? A partir de ahí es como que mientras empecé a estudiar y mientras empecé a ser como una especie de pseudo coordinador de ciertas cosas, terminé como ocupándome, y bueno, después el bichito picó y seguí. Ahí un poco, porque quiero hacer el camino de la deconstrucción, porque justamente arrancás en otra industria, en otro momento, en otra época, con otros códigos, con otra distribución a la que estás haciendo actualmente, y quiero que veamos ahí esa diferencia, pero arrancás con artistas de peso, digo, creo que Axel, Coti, digo, con Sí. varios que, digamos, llegaron muy alto también, ¿no? Sí, sí, a ver, sobre todo, obviamente era otra industria, o sea, yo, por eso después cuando entremos en lo que está pasando hoy, digamos, son prácticamente polos opuestos, el contenido no tenía ningún tipo de valor, o sea, uno sacaba un disco para poder tratar de que suene y poder vender shows, pero el contenido en sí, y más en ese momento, no tenía ningún tipo de valor, no era un negocio. Era más casi un costo que un negocio. Y siempre fui de desarrollar artistas, por eso también esa primera etapa donde empiezo con los Tuli y ese famoso hit Tomate un vino y olvídate, que sigue estando vigente. A partir de ahí empecé a derivar de viajar mucho por todo el interior, de vender muchos shows en todos los boliches, las discotecas. Me acuerdo de esa época, no sé, el 2001, y de que haya diferentes monedas por todo el país, los quebrachos, los federales, los lecor, los lecop, Los patacones. patacones, y viajábamos en la combi, y bueno, y empecé a conocer mucho el interior, mucho el país, y me hice muy fuerte vendiendo shows. O sea, entonces a partir de ahí llega Axel, que en aquel momento, nada, año 2002, 2003, yo tenía 19, 20 años, y, y empiezo como a construir y a desarrollar su carrera. Empezamos muy chicos los dos, que deriva 10 años después en un estadio de Vélez, digamos, marcando el paralelismo con lo que está pasando capaz hoy. Pero nos llevó 10 años esa construcción de esas primeras discotecas por el interior, con un piano, Huguito, que era su asistente, y yo. 10 años después derivó en eso. Siempre fui de esa, ¿no? Siempre me apasionó desarrollar y construir, ¿no? Desarrollar carreras, llevarlas de cero al máximo nivel posible o al máximo posible. Eso te permitió también viajar afuera, y tengo entendido por gente que me ha dicho que en un momento vos venís y decís,
che, hay que apostar acá, hay que hablar de Maluma, hay que hablar de Bad Bunny, hay que hablar de... y proyectar shows y traerlos acá, que me decían, no entendíamos quiénes eran, no entendíamos por qué. Sí, sí. Siempre digo, siempre estuvo en general en mi vida rodeado de mucha gente o parte de la industria o parte de los medios o parte de los sponsors, etcétera, de mucha desinformación a veces y de subestimar nuevos talentos o nuevas apariciones o lo que fuera. Sí, en aquel momento, o sea, ya ahí nosotros empezamos a crecer mucho, empezar a desarrollar artistas, una generación de artistas de la camada en aquel momento de Axel, que eran no sé, por ejemplo, los Pablo Alborán, en ese momento empiezan a surgir los Maluma, 2015, digo, no soy bueno con las fechas, pero más o menos. Y empiezo a ver también todo el movimiento urbano que empieza a surgir, sobre todo en Puerto Rico y Colombia, de la nueva generación, y empiezo a desarrollar esas carreras acá, pero como promotor. Pero ahí te toca verlo, ¿no? Ir a los boliches, verlos en los lugares. Sí, y cómo... de nuevo es preguntarle al chico de la esquina, preguntarle al hijo de mi amigo. Digamos, la información está, el tema es ir a buscarla. Sí. Digamos, alguien está consumiendo algo todo el tiempo, algo nuevo, alguien está descubriendo un nuevo talento todo el tiempo. Siempre tuve esa cuestión del interés de decir, ¿qué está pasando? Al día de hoy estoy todo el tiempo queriendo saber qué es lo nuevo, qué es lo que va a venir. El día que no sienta eso, el día que no me pase eso, seguramente me dedique a otra cosa. ¿Lo adquiriste con el oficio o fue algo que es innato, que te nace y que tenés que saber? Para mí es 100% innato. O sea, esa cuestión, ese deseo, yo le llamo pasión por lo que uno hace, de querer estar desde el mínimo detalle hasta todo lo que pueda estar pasando en lo que a uno se dedique, no importa qué, ¿no? Sí, es innato. Para mí es innato, no sé. El resto sabrá. ¿Lográs, bueno, que toquen acá, que esa movida empiece a tener otro peso, otra dimensión? ¿Creás tu empresa dedicada al management de distintos artistas, una discográfica? Como que empezás a entender que, justamente lo que hablábamos, que el mundo del entretenimiento cambió, que no solamente la música en cuanto a los estilos, sino también las formas de consumirla, ¿no? 100%. Ahí empiezo en realidad a descubrir, a partir de esos primeros artistas más urbanos, por llamarle de alguna manera, empieza también la nueva manera de consumo de música, al principio por YouTube y después sobre todo con la aparición de Spotify, que empiezan esos primeros años a marcar algunos indicios de qué estaba pasando, sobre todo en otra generación, en el público más joven. Y un cambio de la tendencia y una explosión de las redes sociales, que hoy nos parece, digamos, súper lejano, pero fue hace 6, 7, 8 años, ¿no? Y ahí, digamos, ahí nos hacemos muy fuertes nosotros como promotora de live, de conciertos de esas generaciones y de esa camada de artistas. Por ejemplo, la primera arena en la carrera de Maluma fue el Luna Park. El primer teatro prácticamente en su vida fue el Teatro Colonial de Avellaneda. Lo mismo, o sea, por ejemplo, Bad Bunny, su primera arena fue el Luna Park. O sea, y 6 meses antes o muy poquito tiempo antes había comenzado su carrera. Digo, también para entender la velocidad y la dimensión como suceden las cosas, ¿no? Yo lo conocí a Bad Bunny saliendo de las discotecas o haciendo las discotecas en el conurbano, en ese, creo que era 2016, 2015, 2016. Y a los meses estábamos haciendo su primer Luna Park, después sus 3 Luna Park, después etcétera, etcétera. Pero digo... No, pero justamente quería ir a eso porque me parece un dato no menor en el sentido de, en la vieja escuela, cuando hacías los otros artistas, había ahí como una construcción, esto de ir al medio tradicional, que eso se difundiera, que ahí empezaran la rueda de donde venías a tocar, y ahora como que todo ese proceso se acortó 100%. Por distintos lugares, pero digo, si no lo ves en 6 meses, pues quedar afuera. Totalmente, y yo tuve la visión, la suerte o la pasión, como
por donde lo quieras ver, valga la redundancia, de verlo antes que gran parte de la industria o de muchos otros. Y eso me permitió también llegar al movimiento, entender qué fue el Quinto Escalón, entender quién era ICA, quién era Duki, qué era lo que estaba pasando. Una cosa me llevó a la otra, porque entender la nueva manera de consumir música o de escuchar música de los jóvenes me llevó a interiorizarme mucho más en qué estaba pasando ahí. Y fue justo una transición, fueron un año y medio o meses de esa transición de la explosión digital y comunicacional en ese mundo que los medios tradicionales o los empresarios tradicionales, etcétera, no lo estaban viendo. ¿Y recordás algún hecho o algo que te dijera, para esto cambió, ya no son más los medios tradicionales? O sea, lo que corta ticket o lo que hace que una canción dispare, o es YouTube, o es mismo Spotify, o es mismo no sé, algo en Instagram. 100%. O sea, la primera vez que hicimos Maluma, que no estaba en la radio, nadie sabía quién era y era como el primer artista, creo que en aquel momento, en llegar al 1.000.000 de seguidores en Instagram. Me acuerdo que Walter me dice, no, tengo este chico, lo vamos a reventar, no sé qué. Y le digo, sí, o sea, confié plenamente porque ya, por suerte, había entendido y pusimos a la gente en una parque y lo vendió en nada, sin nada. Era con la red social en sí, que hoy es lo normal. Claro. En aquel momento era como, uy, ¿qué está pasando acá? Y lo mismo después ya con Bad Bunny, etcétera, y ni que hablar cuando ya a partir de 2017 con todo el movimiento nuestro, ¿no? Y eso, justamente, de alguna manera, venías laburando un movimiento de afuera, si bien lo capitalizabas acá en la Argentina, y yo creo que también es el respeto que tiene Maluma o Bad Bunny de que vos hayas decidido que ellos estén acá y hacer su arena primero acá. Pero a su vez acá se estaba creando el propio movimiento, como pasó en Colombia o como pasó en Puerto Rico décadas anteriores. Sí. ¿Cuál es el indicio a vos que te da de decir, che, acá también está esto y se está formando esto? Que estamos hablando de también 2015, 2016. Sí. Bueno, está buenísimo porque mi experiencia ya me marcaba que los movimientos, tanto el colombiano o el puertorriqueño, yo ya los conocía y ya me había interiorizado, había entendido también el recambio generacional que había pasado en Puerto Rico entre la primera, los Daddy Yankee o los Tego o los etcétera, con ya la nueva generación de artistas que estaban en otro lugar, que emergían desde otro lugar. Lo mismo con el colombiano. Y yo también siempre fui de mirar y aprender. Yo veía capaz el movimiento puertorriqueño, que entre ellos capaz no se sentaban en una mesa, pero si tenían que colaborar, Claro. colaboraban para hacer del movimiento algo más grande. Entonces siempre tuve esa ilusión de que alguna vez nosotros pudiéramos realmente exportar algo, ¿no? Yo siempre en ese momento, hasta ese momento, había intentado exportar artistas, se me había hecho muy difícil. Pero siempre tuve la ilusión de que suceda y siempre tuve, digamos, por suerte esa red de contactos y de colegas que sabía que en algún momento se iba a dar vuelta, iba a ser más recíproco la situación. Y cuando llego a esa primera reunión con Duco, en esa primera mirada, en esos primeros 5 minutos de charla, dije, acá llegó el momento, ¿no? Y me acuerdo que lo hablamos en esa primera reunión con él y que dijimos, solo no va a suceder. O sea, no podemos construir una carrera internacional, algo grande a nivel global, si no hay un movimiento en el cual podamos realmente apoyarnos, retroalimentarnos, defendernos. Entonces, por eso, desde ese primer día, lo bueno que sucedió con ese primer encuentro con Duco fue que los dos, o sea, él lo tenía más claro que yo, que eso fue lo más loco. Él me dijo, yo me acuerdo que me dijo, quédate tranquilo, los mejores son mis amigos, me dijo. Así, quédate tranquilo, los mejores son mis amigos, y estamos en la casa y estamos grabando todos los días. Ellos ya habían, en ese 2017, ya se habían mudado a la mansión. Ya estaba Antesana. Ya estaba Antesana, recién se empezaban
O sea que imagínate el Duco que vino a esa reunión, ¿no? Es que justamente te quería preguntar eso, porque el Duco ya sabemos que cómo estaba ahora, ¿no? Pero el Duco de ese momento, digo, cualquiera que entraba a ese lugar y veía todo eso, tranquilamente podría haberse dado vuelta e irse. Y vos con la experiencia que ya tenías dijiste, es este caos, hay que ordenarlo, Es pero tal cual. Te juro como si eh, de este quilombo algo tiene que salir, digamos, ¿no? Porque yo creo que también que esa locura que ellos estaban viviendo, él, Easy, Neo, CRO, no me acuerdo, no me quiero olvidar de ninguno, pero eran muchos, esa locura también es culpable de que el movimiento haya surgido y haya sucedido como sucedió, porque también ese pesto, esa credibilidad, yo siempre como digo, esos Sex Pistols de, no sé, contemporáneos, por llamarle de alguna manera, sirvió para que todo pase. Pero también era un caos, también en la locura, digamos, había que ordenar un montón de cosas para que todo suceda. Y la verdad que hoy me doy vuelta y capaz hay un montón de otros jugadores y gente que está trabajando en función de todo lo que está pasando, pero en aquel momento yo miraba al costado y ni siquiera me entendían lo que yo les estaba tratando de decir que estaba pasando, ¿se entiende? No había nadie, un poco no había nadie en el sentido de la industria, ¿eh? claro. O sea, No, pero también lo quería preguntar en sentido de tu equipo. Digo, no sé, estás laburando o con Tito o con otros que te acompañan. Tito Lecón te hablo sí. de decirle, che, mirá, está esto, llevar, mostrarle, y tipo te dicen, no, ¿en serio no vamos a meter acá? Es decir, me imagino que también a los propios habría que convencerlos, ¿no? Sí, bueno, Facu es uno, que está desde ese primer minuto eh, y en ese momento fue todo, o sea, había mucha ilusión, era de verdad, yo sentí que, yo soñé esto que estaba pasando ahora. Yo sé que en esa primera reunión con Duco lo soñamos sin tener que decir muchísimas cosas, sin decirnos, pero los dos entendimos que íbamos a algo grande y estábamos claros. Y de esa primera reunión yo empecé a deconstruirme totalmente como ejecutivo, como empresario, y él a su vez empezó, sin darse cuenta, a abrirse a que algunas cosas prejuicios también hacia un empresario o hacia un ejecutivo, lo que sea, se iba a tener que empezar a deconstruir para que el equilibrio en algún punto llegue. Yo creo que hoy estamos en ese lugar, ¿no? En aquel momento muchos me veían a mí como alguien que venía a cambiar ciertas cosas que estaban como, no sé, normalizadas, pero que eran inviables para que la cuestión pueda crecer o que ellos puedan tener un negocio ordenado o que puedan poder invertir en sus carreras o lo que fueran, ¿no? Pero bueno, fue muy divertido, fue muy caótico, pero fue hermoso, ¿no? Todo ese comienzo. Hay anécdotas lindas. Ahí decías, ahora te iba a preguntar alguna anécdota, pero decías una palabra muy importante que tiene que ver con la deconstrucción. Que justamente, y ahí quería llegar, esto de haber transitado la vieja escuela y desaprender todo lo que decían que eran los libros, lo que había que hacer, porque todo había cambiado y que había que inventar una forma nueva para no solamente ver cómo eso funcionaba, sino para interactuar con los nuevos artistas, porque tiene otras formas también, ¿no? 100%. Primero, esta generación, la escala de valores la tiene diferente a otras generaciones, por suerte, que es una generación que vino para salvarnos, enseñarnos, deconstruirnos. Y desde ese primer minuto, obviamente, yo tuve que deconstruirme completamente como empresario. Y el primer valor que marcó Duco en ese momento es la libertad. El sentido ese de la cuestión tiene que ser orgánica. Si quiero trabajar con vos, voy a trabajar con vos. Si no quiero trabajar con vos, no voy a trabajar con vos, por más que me pongas un papel adelante. Entonces ahí empieza como una manera de acercamiento y de conocernos y de construir confianza, de construir, digamos, valores conjuntos, de soñar artísticamente hacia dónde queríamos ir. Y verlo hoy reflejado y ver hoy todo lo que está pasando y retrotraerme a esos primeros días, semanas,
nada, se disfruta mucho más, es emocionante. Cuando decías anécdotas hay muchas, te pido alguna que pinte un poco tu relación con él, o alguna charla que recuerdes que hoy quizás toma otro valor, ¿no? Porque, como decía antes, el resultado opuesto, nada, lo hace distinto, ¿no? Sí, bueno, con Duco hay varias que además lo definen a él como es, ¿no? La última puede ser con los Vélez, cuando nosotros sacamos a la venta el estadio y se vende en cuestión de minutos el primer estadio, obviamente lo llamo y le digo, hay que sacar el segundo, ¿no? Nunca me atendió. Nunca me contestó el mensaje y por un día y medio me desapareció por completo. Por completo. Nosotros teníamos, no sé, miles de personas en la fila, cientos de miles en la fila virtual, todo listo para salir con el segundo estadio, que por las dudas teníamos planificado. Vos caminando por las paredes, me imagino. Y yo decía, no, yo no podía creer. Entonces decía, este hijo de puta desapareció. Y a lo Duco, ¿no? Y, no sé, al día y medio, jefe, perdón, me pegó mal. Es que después de esto, ¿qué? Claro. ¿No? Y después de esto, ¿qué? Como diciendo, ¿es necesario hacer uno más? Pues bueno, en esa charla, ¿no? de obviamente que él entienda que era necesario por un montón de motivos, pero un poco el sentir de él era ese, y ese es él, como diciendo, en ese momento sintió apagar el teléfono y no hubo manera de que alguien hiciera que aparezca. Bueno, Duki lo contó acá, que cuando estaban en esa locura era salir de los boliches con las bolsas de pan en negro y demás. Imagino que para vos, o para ustedes, fue también un trabajo de cómo ordenar esa ingeniería desde lo contable hasta lo comercial y sobre todo después para con su familia decirle, mirá, está así, es todo esto y lo vamos a hacer de esta manera. Me imagino que eso también dio una calma y una perspectiva, digamos. Sí, y además, sí, de nuevo, ¿no? Fue todo tan rápido, en todo sentido, ¿no? Desde lo artístico, derivado a lo económico, derivado a, ¿no? Todo les pasó demasiado rápido a ellos. Hablo en general, digamos, un artista capaz de otra generación, para llegar a tocar en un estadio, que posiblemente no fueron muchos, ¿no? Pero los que llegaron a tocar alguna vez en un estadio pasaron primero por ensayar en una sala, después tocar en un bar, después en un bar más grande, en un teatrito, en un teatro más grande, y capaz ese proceso les duró años. En ese correr de los años, capaz ganaron 100, ganaron 200, ganaron... Uno, en un proceso más lento, esas cuestiones son más fáciles de digerir, de ordenar, de enfrentar. No pasás de 0 a 1000 en todo sentido, pasás de estar adentro de tu casa con una computadora y son millones de personas que te consumen y de ahí te subís a un lugar donde hay 50.000 personas. Yo en los primeros años decía, hay que cuidarlos, hay que tener paciencia con ellos, no hay que, digamos, ponerlos como en un lugar donde tienen que hacer todo perfecto. Yo veo el Duco de hoy, el de Vélez, y veo el Duco de hace 2 años, y es de Nicky Nicole, de Nicky, que fue aún más rápido todavía el proceso que le tocó vivir. El talento que tienen, la personalidad que tienen, para poder enfrentar a eso y crecer tan rápido, es para sacarle ese sombrero. Por eso digo que son una generación que, yo digo, la generación dorada nuestra, musical sin dudas, ¿no? Ahí quería, que digo, que él es la columna vertebral de un movimiento, ¿no? Donde se une el de que hace, no sé, trap puro y duro, hasta el que hace el rap más duro, o desde el RKT hasta, no sé, lo que se te imagine. Todos de alguna manera cruzan la avenida que es el Duki, digamos. Es Sí. el único que puede de alguna manera nuclear. ¿Eso por qué pensás que pasa? ¿Por qué él logra eso? Primero, digamos, vos que también tuviste y tenés la posibilidad de conocerlo, es primero un artista especial, pero en paralelo es una persona muy especial también.
que se ha ganado el amor, el respeto de todos sus colegas, ¿no? Por ser como es, por haber sido de los primeros en dar los pasos, por arriesgarse, y porque además yo siento que en algún punto, por eso a mí me gusta hablar, siempre trato de volver al agradecimiento del Quinto Escalón, y ese semillero que formó, ¿no? En definitiva, Woz estaba ahí, por más que represente musicalmente algo diferente, salieron del mismo lugar. Y, digamos, para redondear eso, ¿por qué Duco? Porque él siempre impulsó la unidad, siempre impulsó la colaboración, siempre, desde el primer día hasta el otro día, con pequeños detalles de, no sé, Easy lo estaba felicitando por ser el primero en su generación, no sé qué, de llenar estadios, y él, la lucidez que tiene en un segundo, decir, no, un Yaró para vos que viene de llenar 2 estadios. ¿Se entiende? Es simplemente por cómo es él. Claro. No te podría decir un motivo. No, y también exacto. hay una cuestión, me parece que una palabra que todavía no recorrimos, que tiene que ver con lo orgánico, en el sentido de y esto también te lo pregunto, él es el que entiende esta cosa de juntarse con gente, de potenciar a otros artistas que están más bajos, el caso de Nicki Nicole, por ejemplo, y también, de alguna manera, eso rompe de cómo se consume y se distribuye la música. Yo te elijo a vos y cruzo mi burbuja con la tuya, cruzo mi audiencia con la tuya, extiendo, abro, colaboro y voy agrandando de alguna manera. 100%. Pero o sea, es Sí. innato en él. Y en muchos otros, porque, a ver, yo lo vivo más cercano con él, o con Visa, o con Nicki, o con, no sé, con todos los artistas que nos rodean, ¿no? Lo hacen de manera innata, ya está como incorporado en el movimiento. Y yo que me toca también, de nuevo, ¿no? Viajar a otros países, hablar con otros empresarios, managers, artistas de otros mercados, etc. El movimiento argentino está también, digamos, transmitiendo una manera de ser, una esencia que los otros movimientos están absorbiendo como algo positivo, ¿no? Hoy yo veo ya las nuevas camadas de artistas españoles muy diferente a las camadas anteriores, colaborando entre sí, retroalimentándose. El movimiento nuevo español tiene mucho que ver con lo que pasó acá, con lo que está pasando acá, como el chileno. ¿Se entiende? Entonces, eso te aseguro que es la escuela que el movimiento argentino también derramó. Y nada, eso tiene que ver desde el nacimiento. O sea, y yo siempre vuelvo a ese lugar de inicio de las plazas, ¿no? Que los hizo. Claro. Ellos la vivieron. Ahora quiero volver a eso y también quiero volver a los Vélez, porque justamente son, me parece, digo histórico en el sentido que también representa a todo ese movimiento, de alguna manera, que todos se subieron ahí, que todos fueron por ahí. Pero quería antes, para llegar a ese punto de nuevo, recorrer otro de los artistas que tenés que obviamente son ahora fundamentales, que tiene que ver con Visa, que también ahí entran o entrás cuando él arranca y de alguna manera ayudás a que eso se forme en lo que soy, ¿no? Sí. Bueno, fue como una cosa trajo la otra. Duco comparte a Nicki una vez en sus redes y todos nos volvimos locos con esa primera canción de Guapo Traquetero, ella en la bici y esa desfachatez de talento absoluto. Cuando empezamos a trabajar con Nicki, lanzamos las primeras 2, 3 canciones, no me acuerdo, y ella viene un día y me dice, me escribió Visa, ¿no? Yo tenía visto y había visto ya las primeras sesiones de Visa. Conocía su previa haciendo el contenido del Quinto Escalón, etc. Pero honestamente no lo tenía tan incorporado desde la parte más artística y del respeto artístico también
de los artistas, ¿se entiende? ¿No? Como que era una plataforma que empezaba a tener como mucha visibilidad, pero Nicky fue la primera que me dijo, el pibe la rompe artísticamente, ¿no? Y ahí donde, de nuevo, ¿no? Esta cuestión de cuando la información llega de primera mano de los artistas y cuando alguien te dice, el pibe la rompe, es buenísimo, no sé qué, más allá y dije, bueno, lo quiero conocer antes de que Nicky haga algo también con él. Yo en ese momento pensando más en qué íbamos a hacer con Nicky, y cuando lo conocí a Gonza, ese es brillante. Contame esa primera reunión con él. ¿Qué te sorprendió, qué te llamó la Todo. atención? ¿Yo con gorra, con anteojos o cara lavada? No. Después sí, pero no, en la reunión en sí no. En la reunión en sí no. No, que Visa es brillante en el sentido y es muy lindo charlar con él porque es un pibe que escucha mucho, muy abierto, es un estudioso de la música absoluta, digamos. Conoce la música de sus inicios hasta lo último que salió. Digamos, es un apasionado absoluto de la música y es un perfeccionista y muy exigente con él mismo y con lo que sucede alrededor de él, que lo hace único. Y él tenía muy claro qué quería. Posiblemente había que tener una estrategia para que eso suceda, digamos, planificar, ordenar, en todo sentido, ¿no? De nuevo, su mundo era un desorden en esos primeros momentos, pero sí debo reconocer que él en su cabeza siempre tuvo todo claro y tiene todo claro y seguramente tiene todo claro en lo que va a suceder en los próximos años en su carrera. Nosotros acompañamos, nosotros planificamos, nosotros ayudamos a que suceda, pero en ese sentido es digamos, el más pensante, ¿no? Duco es todo el corazón, Nicky la desfachatez absoluta. Ahora voy a ver si te puedo sacar de lo que viene, porque algo sabes. Pero ¿sabes qué te quiero sacar? Que si hay alguien que trabaja el 360, como se le llama en el negocio, que es todas las aristas que puede tener un artista, creo que es Visa. Sobre todo en el tema de cómo es todo el proceso, de la promoción de lo que va a hacer, de cómo va a lanzar el tráiler, de cómo elige el artista, de en qué momento lo hace, del famoso timing. Y quería preguntarte un poco ese proceso, cómo se gesta ese proceso, digamos. Él tiene mucho, sobre todo lo que más tiene es una intuición como pocos. Tiene una visión artística, es el mejor AR del mundo para mí. O sea, tiene una visión artística, sabe de... ¿Qué sería el AR para la gente? El AR es lo que suele ser el director artístico de una compañía, ¿no? Si lo llevamos a un plano ejecutivo. Él tiene clarísimo qué es lo mejor que puede sacar de un artista, cómo llevarlo al máximo nivel posible, a su máximo potencial, a su máxima expresión. O sea, su mayor capacidad es esa, es saber y entender qué es lo que el otro artista tiene guardado acá adentro o quiere expresar. Y vivir esos procesos con él están buenísimos. Sobre todo yo me tocó y quise que me toque vivir el proceso lo más posible de la session de Duco, porque para mí era un acontecimiento desde lo personal y desde lo que significó y significa para el movimiento muy importante, ¿no? Y es emocionante haberlos visto, primero desde el cariño y el respeto que se tienen, y después verlos en ese proceso, ser testigo de eso, es hermoso. Es hermoso. Te lo pregunto, después vos me dirás que puedes decir y no. Duki pasó por acá, dijo, no la voy a hacer. Lo dijo varias veces. Vos tenías a los dos artistas Sí, y sí. Obviamente para vos sería glorioso que lo hagan como finalmente fue. Sí. Pero ¿vos confiabas que eso iba a pasar o decías, ay, esto no va a pasar más? Fueron Fuiste por pasando momentos, sí. Debo reconocer que en una primera etapa, y no hablo de Duki, digo, hablamos en general, Visa tenía que demostrar que además de ser una gran
posibilidad de plataforma, de comunicación, etcétera, era el mejor productor que pueda existir, que para mí es lo que soy, para mí es el mejor productor lejos del mundo. Pero en ese momento lo tenía que demostrar, y yo creo que Duco, a lo Duco, lo que estaba haciendo es demostrarme que sos el mejor productor, o demostrarme que esto lo estás haciendo seriamente desde lo artístico como para yo involucrarme y digamos, prenderme a hacer la session. Después lo de que, bueno, salió campeón de América y era la excusa. Yo siento que era una excusa porque tenía ganas ya de hacerlo, Duco. Él quería hacerlo. Yo creo que si no, después hubiera aparecido otra excusa para poder hacerlo, porque además se tienen un cariño y un respeto muy grande. Pero que se fue construyendo. El cariño siempre lo tuvieron, pero yo creo que el respeto artístico se lo fue ganando Visa a medida que fueron pasando las sesiones. Yo creo que hay una bisagra ahí también en esa sesión con Nicky, que hace que todo tenga una visibilidad cada vez más grande en ese momento, y después el correr de las sessions demostraron lo que es Visa como productor. Bueno, da la sensación, viéndolo de afuera, que esto que decías vos, que Visa sabe lo que va a pasar, como diciendo, está bien, decí que no, ya lo vamos a hacer. ¿No? Hubo un montón que dijeron que no. Claro. Sí. Hubo muchos artistas que dijeron que no. Pero no es un pibe rencoroso, Gonza. ¿Cuándo vos sentiste que dio ese paso hacia esto, ser ya un peso internacional, no solamente local, digamos, ¿no? ¿Con qué sesión pensás que fue? A ver, para mí hay una session, hay varias sessions bisagra, todas tienen algo, porque todas construyeron, y también en diferentes mercados, porque lo que sucedió con la session de Eladio Carrión en Puerto Rico y el Caribe, y capaz en el mercado latino de Estados Unidos, y lo que significa un Eladio Carrión para ellos, etcétera, digamos, fue muy especial ahí. Posiblemente lo de Nati Peluso, que fue una session artísticamente increíble, le dio una visibilidad y también le dio una cuestión a él como productor para que empiecen a tomarlo también desde otro lugar. Y así sucesivamente, ¿no? No sé, hay muchas, no quiero... Te quiero preguntar 2 o 3 como... Pero te dije 2, igual. Sí, 2. Pero quiero ir a 2 puntuales, que después me decís si querés contestar o no. Hay una que cuando te enteraste la de Residente, te agarraste la cabeza, dijiste... Porque entiendo que no le van a decir que no, porque justamente hablas de la libertad, Sí. Pero internamente me imagino que era un problemón. Acá es donde el romper el hielo empieza a romperse. Sí, sí, para mí no fue cómodo, porque yo trabajaba, y digo trabajaba porque lamentablemente después de eso mi relación con José se vio afectada. Y también trabajaba como promotor de René, digamos, ¿no? Tuvimos una primera charla después de que cuando Gonza me llama y me dice, mirá, ya con René estamos avanzando, pero te tengo que contar que viene por acá. Y obviamente yo dije, no. No era lo que queríamos. Claro. Pero desde ese primer momento también Gonza, y siempre lo supe, digamos, él es muy respetuoso del espacio que significa la session, ¿no? Y si René en ese momento quiso expresar lo que expresó, por más que Gonza posiblemente pudiera o no estar de acuerdo con todo lo que estaba diciendo, lo más importante es que el espacio conserve esa esencia y esa raíz de cómo surgió. Lamentablemente, digo lamentablemente, y ojalá con el tiempo José entienda que el espacio es ese, que la cultura también acá tiene que ver con eso y que Gonza nunca iba a censurar o a parar el lanzamiento de esa canción. Y yo jamás le voy a pedir a un artista con el que trabajo de que si está convencido de algo, no hacerlo desde lo artístico. Entonces, nada, fue incómodo. Hasta el día de hoy sigue siendo capaz la sesión más incómoda, pero creo que representa un montón de cosas que también están buenísimas que hayan sucedido y que se hayan dicho. Y bueno, en mi caso derivó a que capaz esté distanciado
hoy con José o con Fabio, a quien quiero mucho y que también me afectó en algún punto. Pero bueno, yo sé en el fondo que hice todo lo posible para que eso afecte lo menos posible o para tener el mayor código que pude haber tenido en ese momento con ellos, ¿no? La de Paulo Londra, se esperó mucho esa sesión. Me imagino que también manejarla, ver la previa, cómo decidir en qué momento, cómo hacerla, de qué manera. Imagino que fue también algo como que estuvieron muy... Sí, porque justo Paulo le tocó atravesar en ese momento todo su conflicto de estar alejado de poder sacar música y sí, pasó muchísimo tiempo. Y la verdad es que, nada, también lo que significó y tener también a Paulo de vuelta en el movimiento y cómo todos los artistas en ese momento estuvo lo más cerca posible de él para que todo ese tiempo él lo sufra lo más posible. Digo, de nuevo, ¿no? Volvemos a lo que significa el movimiento argentino con la unión que conlleva y todo el amor que se tienen entre sí y todo el respeto. Yo creo que incluido Visa para que esa session suceda y guardarle su número y todo. Y, digamos, me parece que es un todo, ¿no? Es un todo y está buenísimo que haya sido así. Logra algo impensado para la industria musical argentina, que es que una canción llegue al número 1 global en Spotify, pero logra no que llegue unos días, tuvo creo que 2 meses, 60 días más o menos. 60 y pico de días. Con Quevedo, sí. Que también lo loco es cuando él cuenta, Quevedo cuenta de cómo lo hicieron y que Visa le dice que hay una parte que no le convence, dice, no, esa parte dejala, que es la que canta todo el mundo después o canta todo un planeta. Un poco también habla de la visión de él en cuanto a qué elegir, en qué momento, el verano europeo y que eso sea después, nada, un número 1, ¿no? Sí, nada, es esa cuestión que hablábamos, ¿no? De que él ve un poco más allá y eso lo hace el productor que es, digamos, y el talento de Quevedo que también, digamos, tiene muchísimo que ver para que esa canción sea lo que es. Haber estado tanto tiempo en el número 1, o sea, marcó un nuevo hito para nosotros y nuevos horizontes y nuevos objetivos que antes capaz eran impensados y decir, bueno, se puede, ¿no? Se puede lograr, la vara está cada vez más alta, los desafíos se pueden lograr, los sueños se pueden lograr, o sea, como que el número 1 en sí, como decirle, el número 1, no desde lo banal o de lo frívolo de tener simplemente un número 1, el número 1 implicó que una canción producida en Argentina, por un artista argentino, con un sello discográfico argentino, digamos, con todo un equipo que lo rodea de pibes jóvenes que también trabajan alrededor de Visa. Yo no soy el único, hay un montón de gente que está alrededor para que el proyecto funcione. Es lo que realmente importa, ¿no? Porque eso puede derivar a que el próximo artista argentino o los que están en la escena o lo que fuera digan, che, se puede, no son solo los gringos o no son solo los europeos, podemos, nosotros también podemos. Ahora te voy a preguntar sobre las sesiones que vienen, pero voy a esperar un poquito, porque antes quiero que hablemos de Nicki, que bueno, hablas de ella como el nexo entre ambos para justamente que Duki diga es ella y ella diga es Visa, y después, bueno, pasar a lo que pasó a nivel artístico entre ellos también. Pero también estamos hablando de alguien que cuando ustedes van, tenían una canción y comienzan a construirla como artista, ¿no? Quizás lo más llamativo para el gran público es haber llegado a Jimmy Fallon, con lo que es que un artista argentino llegue al prime time de la televisión norteamericana, ¿no? Sí, bueno, con Nicki pasan esas cosas, digo, siempre gracias a su talento sobre todo, y es digamos, es la que más rápido le pasó todo, es la que, digamos, no menos preparada estaba para que eso suceda, pero sí la que, digamos, no había tenido mucho roce
Fue todo muy rápido, pero muy rápido. Y decir que tiene un talento para mí sobrenatural, eso la hace también a veces un poquito que hay que empujarla. Sí. Pero es como, tiene un talento que yo jamás le vi en artistas. O sea, y dicho por los propios que pueden convivir o han convivido con ella en el estudio, tiene un talento, una ¿En qué lo graficas? ¿En qué puedes decir que en que ella es distinta? Tiene una sensibilidad distinta, tiene una lírica que comienza, que va desde el freestyle. Yo la he visto hacer canciones, 2, 3 canciones en minutos, diciendo cosas que yo que te pone la piel de gallina con lo que está expresando, ¿no? Entonces, con 20 años. Y después todo lo que está creciendo desde lo artístico, desde lo vocal, pensá que recién ahora ella está entendiendo el artista que es. Todavía ni siquiera ella lo dimensiona. Y nosotros tampoco. Yo creo que ella es una artista diferente, con una sensibilidad diferente y que va a llevar también digamos, al movimiento a explorar otro tipo de cosas desde lo artístico, ¿no? Va a aportar y está aportando mucho. Va a unir generaciones, digamos. Lo está haciendo, pero digamos, es lo que yo veo desde mi lugar. Y sí, obviamente, con toda esta rapidez con la que sucedió, derivado de su talento, ¿no? Porque la verdad que nosotros obviamente buscamos Jimmy Fallon, como lo podemos buscar para un montón de cosas, pero el tipo se dijo, quiero esta chica. ¿Cómo se gesta eso? Porque de alguna manera lo que pasa con ese tipo de cosas es que te acerca, por ejemplo, a un montón de público que te decía, bueno, nada, y después y para la oreja o se para ahí porque dice, no, pará, fue a tal lado. Me imagino que son estos mojones que van de alguna manera construyendo la legitimidad de la que hoy, bueno, había un montón de medios tradicionales que no le daban importancia y ahora son de alguna manera referencia, ¿no? Sí, mira, con ella te lo voy a graficar en 3 ejemplos, porque no es solo el hito de haber estado en Jimmy Fallon, que nada, eso fue a través de un PR, de una PR que dijimos queremos estar ahí, le mandamos el material y cuando llegó el material dijeron, sí, por favor, la queremos. Pero de la misma manera fue que esté en el Festival de Jazz de Montreal, en Suiza, donde tocó Piazzolla, donde tocan artistas muy específicos, donde ella hizo su show, lo jazzeó. O sea, digo, para que entendamos también, Nicki Nicole, 3 años de carrera con 1 año y medio de pandemia, salió, y no sé si tuviste la oportunidad de ver el Tiny Desk o lo que sea, pero digamos, el vuelo artístico que ella tiene. Y lo mismo nos pasó con Coachella. Sí, la queremos, porque artísticamente ella, cuando la ven, entienden o ven algo, que yo lo veo obviamente, y que el público cada vez más lo empieza a descubrir, que es un talento musical que pasa por otro lado y no tanto simplemente por una cuestión mainstream o de streamings que puedan sonar solamente, no sé, en una discoteca, por decir algo, ¿se entiende? O sea, tiene un vuelo artístico que la hace única para mí. Justamente a eso iba, digo, ver el Tiny, por ejemplo, de alguna manera, ves, una artista que tiene mucha sensibilidad, me parece que ella tiene como una sensibilidad muy única, y sensible. También esta ductilidad de poder estar al lado de mega estrellas y estar no solamente a la altura, sino ser la que de alguna manera tracciona el tema de alguna manera, ¿no? Es su desfachatez total, ella es inconsciente todo el tiempo de todo lo que está viviendo. Es así. Yo siempre digo, ¿no? Con el Duco me presta atención 10, 15, 20 minutos, hablamos, y dice, sí, jefe, vamos para acá, hacemos esto, hacemos lo otro, voy a hacer el disco así, voy a hacer allá, no sé qué, Con Visa podemos hablar horas, sentarnos y charlar horas de qué queremos, qué soñamos, no sé qué. Y con Nicki, si me atiende el teléfono, es un milagro. Es así, es un milagro. Entonces, digo, eso es ella, para describirla. Claro. Ahí hablábamos de, bueno, el hito del movimiento de Puerto Rico, el hito del movimiento de Colombia. Y ahora vos decías, bueno, quiero esto en Argentina. Bueno, se logró esto del hito de la Argentina, en el sentido de, bueno, hubo antes
otras experiencias, no sé, tenés que ir a Mercedes Sosa, o a Soda Stereo, o a Gardel, esto de internacionalizar lo argentino. Sí. Este es te lo pregunto así provocadoramente, digamos, si es, No. eh, si es, no sé, es más grande que aquello, lo que se está generando con el movimiento o no. Estoy hablando en términos de, no artísticos, digamos, porque bueno, ahí ya entra otras varas por ahí, Sí. pero a nivel de lo que está logrando, ¿no? Sería injusto decir, y de verdad lo digo, más grande, menos grande. Es diferente también porque hay que contextualizar las épocas, ¿no? Y el tipo de comunicación. Hoy toda esta camada, toda esta generación nació global. Comunicacionalmente nacieron global. Duki habla inglés y nunca estudió inglés. O sea, más allá de eso, no sé por qué ni cómo, pero de escuchar, digo, nacieron con un bocho diferente y comunicacionalmente la apertura de audiencias es más veloz y no sé si es más fácil, pero sí más accesible. Por eso digo, no es una cosa o la otra o algo más grande que lo otro, lo que a mí me gustaría capaz de decir es qué grande y qué importante es lo que está pasando, ¿no? Y creo que también el camino que trazaron Mercedes Sosa o Charlie o Soda o los Babas, etcétera, también es un camino que a nosotros nos da una credibilidad como movimiento o de dónde venimos, digamos, que nos hace también, primero nos hace ser responsables en qué hacemos artísticamente. Y digo, ICA, Duki, Nicky, Visa, etcétera, consumieron y conocen totalmente de qué se trata ese camino que trazó esa generación. Y son muy respetuosos de eso. Entonces también inconscientemente o de manera innata, digo, se comprometen a que artísticamente lo que estamos haciendo tiene que estar bueno. Entonces para mí es como eso más esto, ¿no? Y sin ser políticamente correcto, lo digo de verdad. Ahora, en cuanto a números, en cuanto a movimiento, etcétera, esto es 100.000 veces más grande que eso. Siendo también, digamos, sincero con la respuesta. Esto no se sucedió nunca en la historia de la música argentina, nunca. Por suerte está sucediendo. Y hay una cantidad de artistas hoy ya que están abriendo caminos cada vez más grandes y más importantes. Y el movimiento se hizo tan grande y se retroalimenta tanto entre sí que esto es imparable, sin dudas es imparable. Después, artísticamente, dependerá de cada uno ver hasta dónde puede llegar. Y las nuevas camadas que están viniendo, o que ya vinieron, pues ya hay segunda generación y están haciendo la tercera generación ya capaz de artistas que están surgiendo del movimiento, ojalá mantengan y respeten esa misma filosofía con la que estos locos saliendo del quinto forjaron, ¿no? Y formaron esa cuestión de orgánico, de real, de compromiso artístico, de que en sus valores no está primero la plata y después lo artístico, sino ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? ¿Por qué lo vamos a hacer? Bueno, y si el cuánto hay está último. ¿Qué decís cuando Duki lo contesta en la sesión diciendo, bueno, esto no es suerte? Y también está esto es una moda. Cuando estamos hablando ya de 5 años, creo. ¿Te sigue llegando eso? Sí. Si yo hubiera cantado la sesión, hubiera dicho lo mismo. Sí, desde el primer año venía diciendo cuánto va a durar esto. A mí me duele, imagínate, me dolía, imagínate a ellos. Por suerte, de nuevo, son una generación que nos desconstruye todo el tiempo y ellos no son rencorosos, o sea, no, es como que, nada, bueno, nos subestimaron, ya está. Así como la música coreana era la más escuchada en el mundo, hoy la música de habla hispana es la más escuchada del mundo. ¿Por qué si la música hispana es la más escuchada del mundo, el negocio sigue siendo anglosajón? Buena pregunta. Primero, por más que sea la nuestra la más escuchada del mundo, no es la que más recauda.
que no es lo mismo, posiblemente, ¿no? En volumen es la más escuchada, en recaudación posiblemente no. Eso nada, es para hacer un doble clic y entender que, no sé, que Spotify acá paga un sexto de lo que paga en Spotify. Las plataformas en general pagan un sexto de lo que recaudan, o un octavo de lo que recaudan en Estados Unidos. Entonces, cada un stream nuestro, digamos, cobramos un octavo de lo que cobra un stream en Estados Unidos. Cuestiones económicas que tienen que ver con eso. El inglés sigue siendo el idioma universal, pero Bad Bunny demostró que el artista más escuchado del mundo y el que ganó el mejor álbum en los MTV Awards, no sé qué, bla, 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 en español y 100% en español, es un artista que habla, respira y culturalmente vive la cultura latina. Entonces, de nuevo, son hitos que cada vez más marcan que se puede. Esa es la pregunta, si esto ves que se va a profundizar. Yo espero que sí, yo creo que sí, la tendencia marca que sí. Después hay cuestiones que tienen que ver más con otras cosas que no tienen que ver con lo cultural esencialmente, que tienen que ver con la economía, con quienes toman las decisiones. Pero estamos en un lugar hermoso, impensado, y desde donde se puede seguir construyendo mucho más todavía. Tanto el movimiento argentino como el latino, ¿no? Te saco un poco de la música porque con la URIA, con la empresa, digo, toman otros caminos. Por un lado, apoyar a 9Z, reconocer que hay un valor, que hay una audiencia, que hay todo un nuevo mundo con un peso específico también muy fuerte. Por otro lado, apoyar a Ibai con otras movidas que ha hecho también. Digo, de ampliar los negocios, solamente en esto de entender también, digo, que se retroalimentan, ¿no? Sí, bueno, fue parte del permitirme conocer que el ecosistema no terminaba en la música, y yo conozco 9Z por Duco. La verdad, o sea, hasta el Nintendo llegué y nunca fui un gran... y sigo sin entender, pero trato de hablar con Frank Caster y que me explique y su pasión y no sé qué, y hasta dónde quiere llegar y qué sueña. Y vos ves, digamos, en otro palo, pero un pibe igual de apasionado, un loco hermoso que lo que quiere es que 9Z sea el equipo más grande del mundo. Y bueno, ya por segunda vez consecutiva clasificó al Mundial. Pudimos ayudarlo a ordenar el club y a ordenar, digamos, la estructura para que eso pueda crecer, y estamos, digamos, de nuevo, con esa ilusión de que se puede exportar, de que acá hay un talento que es enorme. Lo único que hay es que acompañarlos, a ellos hay que acompañarlos desde nuestra experiencia, desde el negocio, desde lo ejecutivo, desde lo comercial, etcétera. Guiarlos, acompañarlos, y después el talento lo tienen, cada uno en lo suyo, ¿no? Los comunicadores lo mismo, vos fuiste uno de los que pudo entender también de alguna manera y te deconstruiste seguramente desde lo comunicacional digamos, no es casualidad que yo esté acá, digamos. O sea, y no fue casualidad que con vos hayamos comunicado un hito histórico que fue ese primer Vélez de Duco. Tiene que ver con eso, ¿no? El que lo quiere ver, lo ve, y una vez que te introducís en ese mundo, en ese ecosistema, o sea, yo todavía sigo descubriendo, ¿no? Ahí que lo mencionaste, pude ver un poco la cocina de cómo trabajaban y cómo fue el lanzamiento del Vélez. Me acuerdo que había mucho nerviosismo para ver, bueno, para muchos era un desafío, bueno, hay que hacer una cancha, hay que llenarla. Me recuerdo estas charlas de, bueno, va a ser un hito para toda una generación este estadio. Siempre se habló de uno y siempre se hablaba de cómo se construía eso. ¿Vos cuántos pensabas que se podían hacer en la previa? Mira, teníamos la ilusión de que suceda más de uno, sí. La verdad que no lo teníamos del todo claro. El que te diga eso, o sea, tengo percepción, me imagino un montón de cosas y veo algunas cosas posiblemente que otros, por la experiencia,
pero en cuanto a lo de Duco queríamos, además sacarle a él una mochila de hablar de más de un estadio, lo que sea, porque conociéndolo a él también no queríamos generarnos una sobreexpectativa que después no terminemos disfrutando ni siquiera hacer uno. Entonces, hablamos de uno, pero teníamos bloqueado ya las fechas de otro por las dudas. Por eso cuando lo llamo y me desaparece digo, pero sí, el segundo ya estaba como... Y después el tercero y el cuarto, digamos, y pudimos haber hecho 5, 6, 7, etcétera, o sea, ¿no? Esas sí podían haber Sí, hecho 7 Vélez. y más también. ¿Y por qué no se hizo más de 4? Porque él no quiso. ¿Y por qué no quiso? De nuevo, porque en su escala de valores no está solo, no está el dinero como primero, no está el ego en el segundo. O sea, él lo que quería era disfrutar. Y me dijo, jefe, quiero disfrutar. O sea, déjame disfrutar estos 4. Si no voy a estar pensando en el quinto y no sé si en el cuarto lo voy a... O sea, y vienen, ¿entendés? Y va a venir el Easy y el Neo y quiero conectar con eso. Y si no me quiero andar cuidando para ver si al otro día tengo que hacer otro. Quería disfrutar. Y me dio una lección. ¿Entendés? Yo por dentro decía, si hacemos el quinto, el sexto, no sé qué, es el artista más vendedor de la historia de este país. No quería romper ese récord. No le importa. No le importa. Y está bien que no le importe. Y me está enseñando a mí que no me tiene que importar tanto, que el hito ya está. O sea, el hito lo logró. Salimos de la plaza y vendió 4 estadios, pudo haber hecho más, sí. O sea, no, o sea, por eso digo, es un tipo, primero es un tipo especial, pero él y en general, ¿no? O sea, vos pudo haber hecho más estadios o pudo haber hecho algo más grande. Nada, ellos tienen una construcción artística, tienen una visión que era ahí. Y Peter, su equipo, y Peter me dijo, no, sentimos que es ahí. Tienen otra cabeza. Y nosotros, de nuevo, yo me vengo construyendo desde 2017, ¿no? Todavía. Claro. Si me preguntás si hubiera querido hacer el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo, el noveno, y sí, obvio, es nuestra esencia también, ¿no? Un poco ahí nombrás a Woz, bueno, también has colaborado con Woz o con otros artistas, desde hacer el Luna de Callejero o también de producir el Vélez de Bad Bunny, el de Maluma. Pero con quien sí laburás y decís sí es con Lali, de alguna manera. Sí. Y también medio pasa lo mismo. Bueno, hagamos un estadio más chico y veamos, y al instante después vendés un estadio. Sí, con Lali empezamos este proceso de trabajar juntos hace poco. Tengo la suerte de que su manager, Pepo, es una de las personas más importantes en mi vida profesional y también en lo personal, pero que conozco desde hace... no sé, muchísimos años y que me acompañó en todo mi proceso. Fue el primero él era presidente de Sony en aquel 2003 y yo empezaba y fue quien me avaló, me apoyó en que yo podía ser el manager de Axel en ese momento y nunca me voy a olvidar. Y a partir de ahí formamos una amistad muy grande y que en toda mi vida profesional me aconsejó, me acompañó, etcétera. Y tengo la suerte de con él empezar a trabajar desde hace algunos meses, 6 meses, un año ya, el proyecto de Lali. Y es hermoso lo que le está pasando a ella porque en la de ella, ella nunca fue infiel a su convicción artística y a su visión y hacia lo que quería representar, a lo que quiere representar, digamos, por lo que representa sobre todo y por lo que se esforzó y por su convicción, nos tiene inmensamente felices. Y creo que también está buenísimo y aporta mucho a todo el movimiento, ¿no? Desde otro lugar, porque ella surgió desde otro lugar, pero representa ideales, valores y convicciones que tienen mucho que ver con el movimiento. Yo voy a hacer las preguntas, vos después dirás qué puedes contestar y qué no. Ya estoy más relajado. Bueno, todo el mundo, no puedo no hacer esta pregunta, todo el mundo se pregunta si hay una segunda parte de la sesión o no. No sé si puedes decir algo. Bueno, ellos... La de Duki, ¿no? o sea, Visa terminó el video
creo que no, decía parte 1. La otra O sea, pregunta. la verdad, te voy a ser sincero. Ojalá suceda, no importa qué sea esa parte 2. Ay, qué lindo. No importa qué sea. Pero que algo sea, ojalá. Y la verdad, lo decidirán ellos dos, qué es lo que vaya a hacer. Pero tuve la suerte de vivir el proceso ese que estaban y hicieron cosas muy, muy impresionantes. Hicieron ustedes organizaron el Festival de Trap. Sí. En años donde estaba esa explosión, pero digo, Tuvo un porqué, eso sí. y esto de construir y decir, bueno, esto es... Lo que queríamos mostrar ahí, viste que vos recién decías, había mucha gente que subestimaba, que no veía, etcétera. Nosotros ya de ese primer momento vimos que había un montón de artistas que estaban surgiendo o que estaban ya sucediendo. Nosotros lo que queríamos con ese festival, en realidad era una excusa para mostrar que había un movimiento. Era como, hey, miren, véanlos, acá están todos en el escenario. Era como juntarlos para que visualmente se entienda y para que internacionalmente también vean que había un movimiento que llenaba un lugar de, no me acuerdo, el hipódromo 25.000, no me acuerdo cuánta gente había, pero que en ese momento era totalmente desconocido salvo para los que estaban consumiendo a los chicos, pero internacionalmente o acá mediáticamente o mediáticamente, nada, era como nuestra manera de decir, che, acá está. Hay un movimiento que está arriba del escenario, que tiene su festival y que son la voz de una generación que era como lo que nosotros, fue como digamos, como nosotros lo comunicábamos, ¿no? ¿Volverías a hacer el Festival de Trap? Lo volvimos a hacer, después ya fue con Bad Bunny también como para darle más visibilidad internacional, que ellos fueron, digamos, esto lo tengo que reconocer, tanto Noah como Benito, prácticamente los primeros no solo en verlo, sino en ponderar el movimiento argentino, y ellos tuvieron un acto de grandeza y de acompañamiento muy grande cuando Benito accedió a hacer el festival, porque él ya estaba para hacer su propio estadio, su propio lugar, y yo les pedí por favor que necesitaba eso, y ellos apoyaron la cultura. Por eso está bueno reconocérselos en ese momento. No me acuerdo si se los agradecí, pero... ¿cuál era? Si lo volvería a hacer, si volveremos a hacer, pronto habrá novedades, sí. Espero. Pero sí, pronto va a haber novedades. Sentimos que tiene que ser, que tiene que estar a la altura de lo que es el movimiento, ¿no? Tengo más preguntas, pero lo voy a dejar. No sé si las voy a hacer. Hacé la que quieras. Tengo acá un regalo que le hacemos a todos, que es el anillo de 0800 Don Roach. Tengo gracias. fotos. A ver, venimos hablando de ellos en cada una de las preguntas, pero lo que te quiero preguntar es a futuro. Y más allá de lo que hayas sí hecho o no, proyectado o no, la pregunta básica es ¿qué soñás para cada uno? Entonces el primero es ¿qué soñás para el Visa, no? Desde lo profesional, digo, los sueños con él son muy grandes. Sueño sobre todo que él pueda plasmar en música todo lo que tiene en la cabeza y todo lo que y toda la visión que tiene musicalmente hablando, que lo pueda expresar mundialmente. Sobre todo es una cuestión artística. Él, de nuevo, es un talento único desde la producción y de la visión artística. No tiene techo, no tiene idioma, no tiene barreras, o sea, es el mundo, está sucediendo y de ese lugar quiero eso y sobre todo que lo disfrute.
sobre todo que lo disfrute. No sé cómo están mezcladas, saco y saco lo que saco, no sé qué viene después. Nicky. ¿Para ella qué soñás? Bueno, pasa que es un poco... Podría poner a los tres juntos o a los artistas que... Y es un poco lo mismo, ¿no? Es la combinación de que puedan expresar su arte y disfrutarlo, ¿no? Nicky fue de las pocas veces que un artista me dijo, por favor, quiero ir más despacio. Digamos, ¿no? Como... Nosotros veníamos como... Y ella lo que sentía en ese momento, hace algún tiempito, me dijo, Fede, vayamos más despacio. Es un artista que no tiene entre ojos los números, no le importa si vende más o menos, si un stream más, un stream menos, eso la hace diferente, la hace única. Y me encanta eso, porque de nuevo me dio otra lección de que el camino puede ser igual de exitoso, aunque sea un poco más lento. Y lo que quiero es eso, ¿no? Que ella disfrute el camino, que no se ponga límites, porque artísticamente no tiene límites, su cabeza y su arte y su sensibilidad no tiene límites. El otro te calculo que ya te imaginas, pero ahí te la quiero mezclar a la pregunta, es el Duki, con que ¿qué soñás? Y también le agrego esa pregunta del ¿y ahora qué? Porque es la pregunta que imagino habrá surgido después. Es la pregunta que me hizo él. ¿Y después qué? Claro. O sea, ¿por qué? ¿Después qué? Que después algo inventaremos, tranquilos. O sea, mira, ahora se viene todo lo que está pasando acá, lo bueno es que está pasando también en toda Hispanoamérica, ¿no? Bueno, en España vendió, ¿cuánto vendió ya? Vendió ya dos Wishing Center, que son más de 32.000 tickets en Madrid, lo mismo en Barcelona, o sea, estamos hablando de que, nada, es lo que genera él acá también está pasando en otros mercados. Y él, en realidad, esto me lo marca él. Yo lo que sueño en realidad es acompañar sus sueños, es como, suena medio cliché, pero es verdad, es como, yo lo que le pregunto es ¿qué tenés ganas? O sea, siento que ahora tiene muchas ganas de expresar un álbum y que seguramente lo que venga pueda tener que ver con eso, y seguir abriendo puertas, seguir abriendo caminos, seguir derramando esa cultura que él tiene dentro y que también refleja. Y de nuevo también que sea feliz, que lo disfrute, que disfrute el camino, y que nos siga enseñando, ¿no? ¿Ese nuevo álbum es acompañado o solo? No sé, habría que preguntarle. La pregunta que hacemos siempre es si vamos a la caja negra de tu vida, ¿cuál es el momento, cuál es la escena que te convierte en Fede Lauría? Bueno, capaz había pensado en algo diferente, pero con el correr de la charla, hacia donde fue llevando la charla, siento que mi verdadera pasión, mi verdadero momento, mi felicidad absoluta desde lo ejecutivo, desde lo profesional, etcétera, empieza cuando empieza el movimiento a suceder, cuando esto se hizo realidad. Más allá de que tengo una historia importante previa, que posiblemente hubiera sido también muy buena, muy exitosa desde lo profesional, desde lo económico, etc. Me siento como realizado desde el momento que esto se hizo realidad, valga la redundancia, de que lo hicimos. Ahora dependerá de un montón de otros factores, pero el camino está allá, está totalmente allanado, las puertas están abiertas, y eso creo que, digamos, es como
como lo más importante que me sucedió desde lo profesional, también derivado a lo personal. Así como te decía, ¿qué soñás con cada uno de ellos? Bueno, voy a cliché de qué soñás vos, digo, ¿qué querés vos? Porque dijiste, ya lo hicimos, ya en lo económico ya está, ya en cosas que decíamos, wow, ya llegaste. Y el ahora qué también para vos. Sueño con que en mi vida personal poder lograr ese equilibrio que te comentaba, poder disfrutar mucho más. Lograr el equilibrio es lo que más difícil se me hace o se hace a personas como yo con tanta pasión y tan emprendedores. Lo digo en general porque he charlado con gente que le ha pasado lo mismo, y sueño con eso, con poder encontrar el equilibrio que me permita disfrutar mucho más y que toda mi estructura, todos los equipos, toda la gente que me rodea de tantos años siga creciendo y siga progresando, ¿no? Fede, gracias por venir. Y la última pregunta es, ¿qué te preguntarías? Me preguntaría cómo me gustaría ser recordado. Muchas gracias.